Entonces vamos entonces ahora con volúmenes sólidos de revolución. Pues, es decir, vamos a tratar de explicar lo que está en el material de apoyo y enriquecerlo si se puede. Entonces vamos, primero, si tenemos, por ejemplo, un círculo, ¿verdad? Que tendría aquí un radio que me une en cualquier punto de la circunferencia con el centro, ¿verdad? Entonces, el área, es decir, el área del círculo, esta circunferencia, el área del círculo, es pi r al cuadrado. Comenzando por eso que se lo vamos a decir tarde. Entonces, desde ahí viene lo básico, ¿no? El área de un círculo es pi r al cuadrado. Ahora bien, si tenemos dos círculos concéntricos y este hueco, que sería, este estaría lleno. Entonces, aquí, que sería R sub 1, que sería el radio del círculo hueco. Y tuviéramos R sub 2, iría desde el centro hasta el círculo externo. Entonces, el área en este caso va a ser igual a pi r cuadrado, r sub 2 al cuadrado, menos pi r sub 1 al cuadrado. Entonces, de ahí comencemos por ahí, ¿verdad? Entonces, recordando el área de un círculo, si así, pi r cuadrado, es concéntrico, sería pi r cuadrado menos pi r sub 1 al cuadrado. Porque aquí tendríamos, ¿qué tenemos aquí? Bueno, comentando, ¿verdad? El área, pi r sub 2 al cuadrado. Pi r sub 2 al cuadrado, explicándolo así, sería el externo, que sería ¿verdad? Entonces, de aquí del centro, y aquí viene entonces el externo, todo el externo es pi r sub 2 al cuadrado. Pero el interno es esto, más pequeño, ¿no? Entonces aquí sería r sub 2. Entonces, si esta área, si esto le restamos esto, ¿qué nos queda? Lo que está ahí. ¿Está claro, jóvenes? ¿Hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Todo bien, ingeniero. Vale, gracias. Entonces vamos a orar aquí. Ahora vamos a poner una definición, no muy estricta, pero una definición, al menos no tan exhaustiva, de qué es un sólido de revolución. Entonces, se denomina sólido de revolución sólido de revolución la figura. Una figura en tres dimensiones, solamente poner figura, pero es una figura tridimensional. A la figura que se genera al rotar una superficie, rotar o girar, al rotar una superficie
una superficie alrededor o en torno, alrededor de una recta llamada eje de revolución. Ahora bien, comenzando un eje de revolución, bueno, vean lo que es una recta. Entonces, por ejemplo, aquí, el eje, aquí está, no, una área que aquí todavía después lo vamos a explicar, una superficie gira alrededor del eje. Entonces, ¿cuál es la recta? Si gira alrededor del eje X, ¿cuál sería entonces, de acuerdo con esto, el eje de revolución? ¿Cuál sería la recta? ¿No sería y igual 0? El eje X, esta recta, es y igual 0, ¿sí o sí? Sí. Entonces, ahora, esta recta puede ser el eje X, puede ser también el eje Y. Yo tengo una superficie y gira alrededor del eje Y. Entonces, aquí la recta que va a girar la superficie va a ser alrededor de la recta X igual 0. La recta X igual 0 es el eje Y. También puede rotar alrededor de una recta paralela al eje X. Y esta recta va a tener la forma y igual una constante. Y igual 3, y igual 2, que siempre es una recta, o sea, que no es una recta. Y sería una recta paralela al eje X. Otra posibilidad. O si no, puede ser una recta paralela al eje Y. Por ejemplo, digamos X igual 3, una recta paralela al eje Y. Entonces, por eso siempre estamos girando alrededor de una recta, ¿no? Ahí, de acuerdo a la definición, es decir, volviendo, se denomina sólido de revolución, llama a la figura que se genera al rotar una superficie. Aquí no hay dibujado superficie, solamente al rotar una superficie alrededor de una recta llamada eje de revolución. Entonces, aquí hay una superficie que no la he puesto, rotando alrededor del eje X. ¿Cuál es la recta? Y igual 0. Aquí hay una superficie que no le he puesto también rotando alrededor de esta recta. ¿Cuál es? X igual 3. Es una recta paralela al eje Y. Aquí sería una recta paralela al eje X o el eje Y. Bien. Esto creo que está claro. Entonces a eso se refiere donde dice alrededor de una recta llamada eje de revolución. Este es el eje de revolución en este caso. Eje de revolución, eje de revolución, eje de revolución. Permítanme tomar un poquito de agua. Ahora, para ver un ejemplo, no podemos profundizar en esto solamente para poner un ejemplo de un sólido de revolución. Me voy a remitir en la página 2 del material de apoyo del documento PDF. En el material 2 tenemos una región. La región está formada por la recta y igual raíz de X. Así un esbozo porque no tengo tiempo para estarlo haciendo bien. Aquí está X igual, quiero ver, X igual 4 sería esta.
x igual 4, aquí es y igual a 0, que es el eje x, y aquí tenemos un rectángulo. Vale, entonces, los rectángulos le generan discos, ¿vale? Entonces ahora acá viene, si ustedes ven, el que tienen, este lo tienen, si no lo vieron muy bien, lo tienen bien dibujado en su guión de clase, solamente para explicarlo. Entonces ahora acá, vamos a ver aquí, pongo, aquí se pone una, así es, y una que va para acá, igual esta longitud. Está rotando, quiero ver, alrededor del eje X. O sea, como aquí va. Gira alrededor del eje X, esta región. ¿Quién es la región? ¿Quién compone la región? Y igual a X. Y igual a 0 y X igual a 4. Esta es la región. Entonces, aquí, ¿cómo que se llama? Este rectángulo me va a generar discos. Entonces ahora acá, si yo pongo en esta longitud, pongo la misma longitud hacia abajo, hacia abajo del eje de revolución. Y entonces ahora acá, tendría para acá. Ahora, aquí trazaría el disco. Entonces, siempre van a ser. El radio va a ir desde el eje, ténganlo presente, el radio va a ir desde el eje de revolución hasta la curva. En este caso sería desde el eje de revolución hasta y igual a x. Entonces aquí va, esta dirección, aquí va el radio, este es el radio. No va a ir aquí, no lo van a poner de aquí para acá. Comenzando por ahí, aclarando dudas. Ustedes me van a decir, este rectángulo al girar genera este disco. Ahora el disco, aquí supuestamente esto es igual a longitud que aquí. Ya saben que es igual a longitud, no me quedó bien el dibujo, no hay tiempo, tenemos poco tiempo. Pero lo tienen ustedes en su, bueno, más o menos lo tienen en su material de código. Entonces, al generar este disco, el radio, ustedes van a decir, bueno, ¿dónde va el radio? Va de aquí para acá y de aquí para acá. No hay donde perderse. El radio va a ir desde el eje de giro, aquí está el eje de giro, desde el eje de giro hasta la curva. Entonces va a ir de aquí para acá y no al revés. ¿Estamos claros hasta ahí, jóvenes? ¿Cuál es el sentido que va el radio? ¿Estamos de acuerdo por ahora? Del eje de giro a la curva. O a las curvas, depende de lo que sea. Ahora lo que pasa es que aquí la otra curva es cuál es la recta y igual 0, que coincide con el eje de rotación, que es el eje. Entonces ahora, este es el rayo que me forma el hueco. Ahora, el sólido es el que aparece, que lo dibuja más acá en su guión de clase, sería el sólido. Este sería el sólido. Más o menos al generar esto, me daría algo más o menos así. Más o menos así. Entonces, yendo a la definición, se denomina sólido la revolución a la figura, que sería tridimensional, ¿va? Lo tienen mejor hecho en su guión de clase. No tengo tiempo para hacerlo. Tenemos que preparar ese ejercicio. Entonces, este sólido de revolución es la figura. ¿Cómo se genera esa figura? A rotar una superficie. ¿Cuál superficie? En este caso, esta superficie. ¿Por quiénes indican la superficie? Y igual a x, y igual a 0 y x igual a 4. Entonces, por esta superficie rota alrededor de una recta llamada eje de revolución. ¿Cuál es la recta a que rota? El eje. Entonces, ¿qué le genera? Este sólido. ¿Está claro con la idea, con la definición de sólido, ¿no? ¿Estamos claros hasta ahí? Ingeniero, en este caso no se formaría un cilindro. ¿Cómo? Es decir, yo estoy poniendo cabal la forma que tiene el guión de clase. ¿Verdad? Ahora, ahí lo que pasa es que no lo tengo bien dibujado,
Pero ahí la figura que ustedes tienen en la página 2, váyanse a la página 2, ¿verdad? Es la que se forma con aquí, con este, ¿verdad? Ahora, ¿qué figuras se pueden formar? Se pueden formar en los sólidos de revolución. Bueno, por ejemplo, se pueden formar esferas, se pueden formar cilindros, se pueden formar conos, por ejemplo. Entonces ahora acá no está bien dibujado, no está bien dibujado. Mírenlo en el material de apoyo. ¿Por qué decía usted eso, joven? No, nada más era por solo era por lo de la forma de las líneas que estaban ahí. Sí, no, o sea, Las líneas de apoyo. Sí, me he limitado, es decir, porque viene así, miren. Esta tendencia, mira acá, bueno, entonces más o menos esta tendencia aquí es la que viene para atrás. Vamos, es decir, aunque no esté bien dibujado, pero ¿cómo sale esto? Miren cómo va la tendencia de aquí. Esto, parecido. Y ahora, como aquí también, rota también alrededor, entonces también esto mismo va también abajo, solamente que va para abajo. Y ahí va con un disco, ese sólido. Todo esto es un sólido. Ahora, en un sólido, no creo, es decir, en un sólido, solamente para su conocimiento, les digo que pueden formarse, por ejemplo, cilindros, esferas, conos, pero según lo que yo miro, en los problemas que tiene aquí resuelto el licenciado, no ha puesto ningún sólido en el ejercicio desarrollado. Me imagino que entonces no les va a poner. Lo que solamente vamos a resolver lo que es la parte del disco. Ahí no tienen ninguno. Pero ahí es algo complicado. No solamente es de entrada, pero estamos claros, en este caso, ¿cómo se forma esto? Miren, ¿vio la tendencia, joven? Vamos a ver. Brian, ¿vio la tendencia? Miren, esta tendencia más o menos aquí, es esta. Como que fuera aquí, esta curva, la raíz de X, raíz fuera de X. Luego, esta misma, viene para acá, proyectada para acá. Más o menos, o sea, es lo que se ha formado con eso. Esta la tienen ustedes en su guión. ¿Estamos de acuerdo? Eso es solamente para tener una idea que es un sólido de revolución, ¿verdad? Porque no tienen definición ahí. Ahora, en los ejes, como generalmente lo que miro es calcule volumen de revolución, ¿verdad? Pero no dicen ahí dibuje el sólido que se forma. En ninguna ha puesto él, en ninguna. Y lo que yo recuerdo en los ejercicios que hemos tenido, aún cuando he estado en Mate 2, de que realmente es más solamente en algunos casos, quiero ver, en algunos casos, vaya, sí pone el disco, en otros solamente pone el área, en otros solamente el área, en otros años, es decir, cuando han llevado otros han coordinado, algunos docentes solamente ponen el área que nota, pone esto, pone lo importante, el rectángulo, el disco, eso. Y algunas veces no ponen ni esto sí. Y aquí sería como el diferencial de esto. No podemos penetrar mucho en esto porque ni siquiera hay un ejemplo. Y no solamente ahora, no que esa es la mayoría. Bien, continuamos. Solamente era para ver si aquí les ponía que era sólido de revolución. Aquí me fui explicando con esto. La figura, una figura tridimensional, que se forma, ¿cuál? A rotar una superficie, está en la superficie, aquí poco tiene la forma. Y luego, ¿alrededor de quién? Del eje X, una recta, y igual 0. Y luego se forma alrededor, cuando esta superficie gira alrededor de esta recta, y igual 0, entonces forma este sólido. Porque no tenía definición de sólido. Esta es una definición sencilla. Bien. Porque yo tengo que dosificar bien lo que voy a dar, entonces tengo que dar otras cosas más importantes, más conceptuales. Digo, es un ejemplo, ¿cómo se llama? De que es un sólido de revolución. Generalmente ahí los ejercicios que dicen acá, veamos, por ejemplo, acá en lo que les piden, en los ejercicios que tienen, ahí dice calcular el volumen.
no dice grafique el volumen. Aquí veo, solamente, uno dice ayer el volumen generado. Nada más, en otro solamente dije dibuje la región generatriz, así como elemento rectangular de área, y en otros no dice nada. Lo único que tengo aquí solamente es calcular el volumen, aclarando. Vale, entonces ahora, los sólidos de revolución generados, algunas cosas voy a ir así diciéndoles habladitos porque, para que terminemos. Los sólidos de revolución generados, o sea, yo digo que pueden ser de varios casos. Hay tres casos. Literal A. Literal A. La región se hace rotar. Son tres casos. La región se hace rotar. La región se hace rotar en el eje X o en el eje Y. En el eje X. O eje Y. Y el sólido resultante es un sólido sin hueco. Bien, entonces, tres casos. El primer caso, la región rota alrededor del eje X o el eje Y. Y el sólido formado va a ser un sólido sin hueco. En el caso B, que van a poner, siempre va a rotar alrededor del eje X o Y el sólido va a tener hueco. Y el caso C, el sólido va a rotar a través de una recta diferente a los ejes coordenados, por ejemplo, Y igual 4, X igual 5, y entonces ahí el sólido puede ser con hueco o sin hueco. Ahora, analicemos aquí. Voy a poner brevemente, porque digo, lo que tengo no nos va a alcanzar, solamente estoy explicando lo fundamental que tienen que saber para resolver los problemas. ¿Tienen? Lo que estoy viendo, el que aparece en el guión. Cuando ustedes tienen acá, esta región se hace rotar alrededor del eje X, ¿qué va a formar? Lo voy a poner también medio, porque el tiempo avanza. Lo tienen bien hecho ustedes en el guión de clase, solamente lo estoy explicando. Entonces vamos a tomar aquí, a esta altura, vamos a tomar acá, a esta altura. Luego, de aquí, esta medida de aquí para acá, va a ir de aquí para acá. Igual medida del eje de rotación, aquí a esta recta, que de aquí del eje de rotación, está igual medida de aquí para acá, igual medida. Así es como ahí lo tienen ustedes en su guión. Entonces ahí van a tomar, aquí siempre, aquí va a ir el radio, va a ir del eje de rotación a la curva horaria. Y entonces forma algo más o menos así. Y va para acá. Aquí. Entonces, ahora voy a explicar esto. Así lo tienen como que se llaman ustedes en su guión de clase. Ahora bien, ¿qué me dice acá? La región se hace rotar en el eje X o Y. Pongo cualquiera de los dos, estoy poniendo X. No tengo que poner Y porque entonces no se me hace mal el tiempo. Entonces en el eje X, va entonces ahora acá, me forma un sólido sin hueco. Ahora yo me pregunto, ¿alguien sabe cuándo nos resulta un sólido sin hueco? ¿Alguien sabe? Porque me tomo la punta. Cuando hay dos radios. No, pero no es esa la respuesta. Es decir, ¿cuándo voy a tener un sólido sin hueco? Ah, perdón, pensé que era con hueco. No, y sin hueco, ¿cómo sería? Bueno, no tengo mucho tiempo, miren.
Así, si de manera científica, no que de manera práctica, vamos a tener un sólido sin hueco cuando aquí miren, esto no es científico, pero es de manera práctica. ¿Quién es el eje de rotación aquí? Según lo que hemos visto, el eje X. ¿Quién es el eje X? La recta y igual a 0. Ahora yo pregunto, ¿la recta y igual a 0 es parte de la región que rota? ¿Sí o sí? Sí. Sí, entonces, cuando el eje de rotación sea parte de la región que rota, no va a haber este hueco. ¿Estamos claros? Así de sencillo. ¿Estamos claros? O sea, cuando Y vale 0. No, es decir, depende. Es decir, no, mira, aquí estamos viendo el primer caso de sólido que se informa este sólido. Cuando está rotando el eje X o Y. Ahora, pero yo pregunto, aparte de esto, me dicen, hay dos casos, que el sólido resultante sea con hueco, sea sin hueco. El dibujo lo tienen ustedes ahí, pero yo les digo, tener claro el concepto. Cuando una superficie rota alrededor del eje X, de Y igual 0, como aquí, Y igual 0 es parte de la superficie, sí o sí, ¿no? Es parte, el eje de rotación es parte de esta superficie, es parte o es ajeno. Sí, sí es parte. Entonces, cuando es parte, entonces no hay hueco. ¿Estamos claros ahí? Ya vamos a ver cuando hay hueco, ¿qué pasa? ¿Estamos claros hasta ahí? Cuando la región, cuando el eje de rotación es parte de la región que rota, es parte, entonces no hay hueco. No hay hueco porque es parte. Vamos entonces ahora a ver cuándo va a ser el caso B. El caso B va a ser la región que se hace rotar alrededor del eje X o Y y forma un sólido con hueco. Fíjense que esto que estoy dando yo son casos prácticos. No será científico, pero es una realidad. Una forma de saber, ya ustedes saben cuándo les va a dar un hueco sin hueco. Vale, entonces en el caso B, ponen el caso. Giran alrededor del eje X. Entonces yo pregunto, ¿el eje X es parte de esta región que gira? ¿Es parte? No. No es parte. Aquí está el hueco, ¿no? Aquí está el hueco. Entonces ustedes, para crear, solamente voy a poner cómo dibujar el disco. Ya lo tienen dibujado, solamente voy a decir las indicaciones cómo se dibujaría el disco. Toman ustedes una medida, lo que separa a la región del eje. Entonces, luego, esta misma medida la tomo para acá. Y luego para acá, ¿cuál va a ser? Esta medida. Entonces, ahora de aquí para acá, ¿cómo para acá? ¿Cómo para acá? ¿Cómo para acá? ¿Cómo para acá? Entonces, ¿dónde va a ir el hueco? ¿Dónde va a ir de aquí para acá? Eso lo tienen bien hecho. ¿Y dónde va a ir el otro? Iría de aquí para acá. Ahora, el R1 va. El R1 va del eje de rotación a la parte más cercana. Y el R2 va del eje de rotación a la parte más lejana. Y R2 es el radio del disco externo y R1 es el radio del hueco. Obviamente, aquí está el hueco. Pues. En otras palabras, no hay un hueco entre el eje X y la superficie que rota y el eje X. ¿Hay un hueco aquí, sí o no? ¿Es todo esto, sí o no? ¿No ven que es un hueco, jóvenes? Sí. Es obvio, si aquí separa, mire, ¿qué me separa de rotación a la superficie?
Entonces, para formar fíjense, bajo el dibujar, se miría todo, hay bastante que hacer varias luces, se miría todo el tiempo. Voy con lo fundamental. Entonces, para dibujar el radio, ¿qué tendrían que hacer? ¿Qué tendrían que hacer? Miren esta distancia, aquí para acá. Luego, miren la distancia que hay de aquí, lo que separa a la superficie al hueco. Luego, del eje de rotación para abajo, es la misma distancia, el hueco hacia abajo. Y luego, del hueco para acá, otra distancia para acá que es igual a eso. Que forma eso. Ahora, el radio, ¿de dónde va a ir el hueco? De aquí a aquí. Y el otro, ¿de dónde va a ir? Entonces, ahora acá quedaría más o menos así. Vendría para acá, más o menos. Ahora, los pongo separados porque que ese radio es la recta que une el centro con esto. Entonces no puedo poner el radio aquí porque aquí ya no sería radio. No sería radio. Entonces, Entonces, para que se mire bien, desde el eje de giro, aquí está. Hay una distancia igual arriba y abajo. Ahora, de aquí, ya les dije, simplemente ponen ¿cómo que se llama? Miren una igual a esta distancia, y aquí para acá igual al hueco, y más abajo igual a esta, y ahí sale. Ahora, el radio ¿dónde va a ir? El radio va a ir del eje de giro hacia la región. Entonces, el RC1, como no puedo dibujar los dos, me explico, jóvenes, no puedo dibujar, si aquí tienen aquí, está así. Entonces, aquí está el centro. Entonces, el centro coincide con el eje de giro. Ahí lo tienen bien hecho en su guión. Entonces, como el eje de giro acá, no puedo decir, el radio sería del centro para acá. Pero el otro no puedo poner de aquí para acá, porque entonces sería el centro. Estamos de acuerdo. Si me pongo aquí, sería el centro. No sería. ¿Cómo? Es decir, el centro es este. Entonces, el centro, si aquí es el centro, voy en dirección del centro, primero acá y luego acá. Entonces, mi pregunta es, ¿ven claro ustedes que si yo digo que si este es el RC1, no puedo decir que el RC2, si yo digo que el RC2 sería el RC2, ¿sería cierto eso, sí o no? No sería cierto. No sería porque no sería el centro. Entonces, entonces lo que se hace es lo siguiente, para explicar bien. Aquí iría bueno de aquí para acá y de aquí para acá. Entonces, el centro de aquí para acá va a ir para acá interno. Entonces, para explicar bien qué se hace, se pone para acá. Entonces, el centro, aquí tengo el centro, me voy hasta donde llega, y aquí le pongo afuera el RC1. Y luego, del centro hasta la parte externa, esto sería el RC2. ¿Estamos claros, jóvenes? ¿Leyeron el folleto? Sí. Va. Entonces, es decir, que yo veo, hay cosas que yo las digo obvias, pero es decir, como digo, no me puedo poner a hacer espacio cada día porque son un montón aún la teoría es bastante, lo que traigo bastante, no digamos los ejercicios, entonces hay cosas que no me puedo tener, por ejemplo, en hacer bien el dibujo no me detengo porque simplemente se lo miran en el folleto. Solamente aquí estoy explicando, por ejemplo, acá, cómo dibujar este radio. Entonces, aquí tienen una superficie que rota. Hay huecos, ¿por qué? Porque el eje de rotación no es parte de la superficie. Entonces, el hueco está del eje de rotación hasta la parte más cercana. Ahí hay un hueco. Luego, esto sería equivalente a RC1. Y de aquí para acá sería el RC2. Ahora, ¿cómo dibujarían este disco? Pues simplemente después se van a ir. Ahora aquí, pues como no han leído, es decir, pero yo lo estoy explicando. Después ustedes tienen ahí el dibujo. Entonces, de aquí, la parte más elevada, van a dar a esta parte. Luego, esta parte viene aquí. Y aquí viene el centro, y aquí viene una distancia de aquí para acá y para acá. Sí, no lo estoy diciendo, pero si me pongo a dibujar los movimientos, se me va eso y hay un montón de cosas.
Esto solamente cómo se dibuja, pero ahí es que se deduce cómo se dibuja, porque ya me ponen ahora, cómo se dibuja, cómo que se llama un disco. Pero hay bastantes cosas que ver y necesarias para que tenemos que ver. En esos jóvenes, en la otra, me preguntan, pues, lean y eso también. Pues yo lo que estoy diciendo es explicando, porque los proyectos normalmente lo miran hecho. Yo aquí estoy explicando cómo se hace. No es una cosa y la otra. Vaya, entonces, la región C, solamente lo sé brevemente, si ese rotario es una recta que no es ningún eje coordenado, o sea, ni eje X ni eje Y, y también no lo van a examinar con los casos, eso solamente explicando para ver cuáles son las posiciones que van a tener, no les van a examinar cuáles son los casos, solamente explicando. Entonces, ¿cuál es un ejemplo? Por ejemplo, hasta ahí, no puede tener más, aquí tenemos el eje Y, el eje X, y aquí tenemos, si gira aquí esta región, vamos a suponer que este es la recta Y igual X, esta es Y igual 0, y esta es, digamos X igual 4, por decir algo. Cuando tenemos este triángulo que rota alrededor del eje Y, alrededor de aquí sería de la recta X igual 4, o sea, está rotando alrededor de aquí de la recta X igual 4, que es paralela a la Y, Entonces, cuando rota alrededor, ¿quién es el eje de rotación? Esta recta, X igual 4, que es paralela a el eje Y. Ahora, te tengo que recortarse. Ahora, si vamos a hacer cuatro, lo que vieron en mate 1, que era X igual a Y igual K, entonces va a haber problemas. Entonces, en este caso, este es el eje de rotación. Entonces, en este caso, cuando el eje de rotación no es el eje que tiene Y, y aquí es un triángulo, ¿qué se forma? No podemos entrar solamente, podemos poner el ejemplo. Se forma un cono. Lo tienen también en su guión. Lo tienen en su guión. Solamente un cono. Porque es un cono, nada más. Entonces, resumiendo. Eje de rotación puede ser el eje X, el eje Y, o una recta X igual K, Y, o una recta Y igual K. O sea, una recta vertical o una recta horizontal. Entonces ahora vamos a ver lo necesario, no va a tener lo necesario cuando es lo fundamental para resolver un ejercicio. Ahora, pues, el volumen de un disco es este. Digamos que este es el centro, esto no está en el proyecto, entonces este es el radio. El radio va del centro al extremo, a cualquier punto. Ahora, aquí alguien puede preguntar, pero mire, se mira lo que es un disco, lo que es un disco puede ser así como una moneda, pero por la proyección, puede ser por la perspectiva, se mira así como bien alargado, pero así es, ustedes miren el guión de clase, así es, no puedo hacer de otra forma. Este es más o menos un disco. Entonces, aquí en este caso, este ancho que viene acá, que viene aquí, es el de X. Y esta es el área de un círculo. Entonces, sería pi r cuadrado el área del disco pi r cuadrado. Y ahora el diferencial de volumen es igual al área por dx, por diferencial de x. Ahora, suponiendo, si ustedes tienen, aquí está una moneda. Entonces la moneda, para que se bien entonces la moneda es el área, pero aquí tienen este ancho, el ancho, el espesor. Entonces este es de este. Por eso este método se llama método del disco, anillo o moneda. No quiero mezclar, porque solamente aquí se ha puesto disco. Entonces mezclar puede crear confusión, ¿verdad? Pero hasta por eso se llama método del disco, anillo o moneda. Y algunos, otra vez se ha visto como el método del anillo. Y el método del disco es un caso particular del método del anillo.
¿Se fue la red, joven? ¿O ya volvió? Fue por un momento. Vale. ¿Estamos claros? Bueno, mire, vale. Hagamos una cosa. Aunque algunas cosas no están bien, pero por lo menos métanse en la cabeza. Estamos de acuerdo que el diferencial de volumen, o sea, el área de un disco, va a ser igual a pi r cuadrado por dx, porque es área por dx. Le enseñamos una moneda. Entonces, la moneda, el área es pi r cuadrado y el ancho de la moneda, el espesor es dx. ¿Estamos de acuerdo? Ahora que si ya no se recuerdan de eso, ¿vieron? Porque algunos ya olvidaron lo que vieron en el colegio, entonces va a ser bien difícil, ¿verdad? Pero por lo menos aún metiéndose eso, pueden intentar un problema. Entonces, el diferencial de volumen va a ser igual al área por dx. Ahora, en el otro caso, bien. Ahora, este es el volumen de un disco, pero el volumen del sólido aquí va a ser igual. El volumen del sólido aquí va a ser igual a la integral de A hasta B. La integral de A hasta B de pi r cuadrado por d. Ahora, este A, este B son valores. Aquí en este caso, ya vamos a ver los casos, pero estoy poniendo diferencial de volumen, que es, aunque no miren ustedes claros, entiendan que diferencial de volumen es el volumen de un disco, Ahora, aquí va a ser igual a la área por diferencial de que sea por el espesor, volumen de un disco. Ahora bien, pero el volumen del sólido, ¿a qué va a ser igual? El volumen de todos los discos. Entonces, ¿qué va a ser? Que hasta ahí, pi r cuadrado por dx. ¿Se recuerdan ustedes? Hace poco vieron ustedes que en la integral definida era una suma de rectángulos y dos sijones. ¿Vieron una suma de rectángulos? Sí. Entonces aquí es una suma de discos. Lo que pasa es que no se les ha puesto, pero es una suma de discos. Una suma de discos. Entonces, el volumen de un solo disco es este. Pi r cuadrado por dx. Ahora, ya el volumen del sólido sería de la integral de x si los rectángulos son verticales, de y si los rectángulos son horizontales. Vamos viendo aquí, porque no me va a alcanzar el tiempo. Ahora, algunas cosas realmente voy a traer aquí varias cosas, pero si traigo bueno, el rectángulo, ¿qué es lo que le puedo decir? El rectángulo al girar nos genera discos, Ahora, fíjense que vaya, no me puedo poner, solamente no me puedo poner hasta a dibujar todo porque todo es complicado y el diseño está hecho. Ahora, le voy a repetir la página. Entonces, miren, ustedes tienen, por ejemplo, la página que no han leído. Tienen ustedes una función f y una función g. Aquí tienen un rectángulo. Entonces, aquí viene A, aquí viene B. Entonces, la función f. La función f la y de la función f es más alta que la y de la función g. Entonces aquí y mayor menos y menor, que ya vieron ustedes, imagino nadie. No sé si se lo explicaron, pero sí se puede entender y mayor menos y menor. Entonces en este caso, ahora acá en este caso, aquí diríamos siempre, porque aquí hay un hueco, entonces el ancho de este rectángulo es de x. El ancho del rectángulo es de x. Que lo visualicen, no lo visualicen, no importa, pero métanselo ya. Internalicen en su mente el ancho de x, es el ancho. Entonces, de aquí para acá, también no va a ser lo mismo, se va a su guión de clase. Entonces, voy a dibujar solamente los ejercicios, pero no la teoría. Entonces, ahora acá, y aquí para acá, miren, dibujen también para acá lo mismo, para acá, otro para acá. Esto está en su guión, ¿no? Otro para acá, y ahí sale el disco, Entonces, miren, les voy a dejar aquí, voy a ir
a las cosas puntuales, porque si no, no vamos a aterrizar. Cosas puntuales. ¿Cómo se dio? ¿Cómo se dio? Y los libros lo dicen, y también aquí no lo dice. ¿Cómo se dio? Primero lo que ya les dije. ¿Cómo se dio? Si va a tener un hueco o no va a tener un hueco. Bueno, sencillo. Si ustedes miran, si el eje de rotación es parte de la región, no hay, porque no hay hueco, porque es parte. Ahora, si no es parte, entonces sí hay un hueco. El eje de rotación puede ser el eje X, el eje Y, o una recta paralela al eje X, recta paralela al eje Y. Ahora bien, en un disco, vamos a ver, en un disco, me leen, por favor, me leen en el folleto, por favor, porque sí, es difícil. Entonces, acá, en un disco, acá, yo tengo de aquí para acá, este es el centro. De aquí para acá, este radio 1. Este radio 1, van a irse ustedes después del folleto, bien hechito. Radio 1 tiene que estar poniendo el hueco. Ahora aquí, sí, la región, esto está bien, esto está relleno. Y el RC2 puede pasar del centro hasta la parte externa, el disco externo. Sí, hay hueco, si hay hueco vamos a tener, el área va a ser igual, si hay hueco, así como el disco, el área va a ser igual. Aquí, por R sub 2, disco externo al cuadrado, menos pi por R sub 1 al cuadrado. Entonces el área va a ser igual a pi, factor de R sub 2 al cuadrado, menos R sub 1 al cuadrado. Entonces, ¿quién es R sub 2? Lo tiene en el folleto que se lo estoy diciendo, el radio del disco externo. ¿Quién es R sub 1? El radio del hueco. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando no haya hueco? Cuando no va a haber hueco, aunque no se lo digan, ustedes miran, cuando el eje de rotación es parte de la superficie que rota, no le van a decir. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa si no hay hueco? Entonces solamente el área solamente va a ser igual a pi R sub 2, porque sería pi R sub 2 al cuadrado menos 0 al cuadrado. Entonces sale que el área va a ser igual solamente a pi R sub 2. Y este sería el radio del disco externo, porque no hay hueco. ¿Preguntas hasta ahí con esto? Porque esto es lo que me interesa, porque es lo que vamos a evaluar en los exámenes. Ahora, hasta aquí, fíjense bien. Hasta aquí, pero vamos a apoyarlo. Fíjense que les digo, por ejemplo, eso que les digo, que cuando es parte, eso no lo van a encontrar en los libros. Simplemente es algo que ustedes lo analicen y lo miren, es algo fácil de entender. Caso es lo que yo procuro, pero por ejemplo, en otro caso no sé. Vaya, entonces aquí, jóvenes, el área, estamos viendo, el área de un disco es es el área del disco externo menos el área del hueco. Pero cuando no hay hueco solamente va a ser pi R sub 1 al cuadrado. Entonces, en este caso no se le llama R sub 2, sino que solamente va a ser pi. Y es sencillo. En este caso no hay hueco y aquí sí hay hueco. Entonces ahora, este es el área. Ahora, el diferencial de volumen, ¿qué es diferencial de volumen? Diferencial de volumen es el volumen de un ¿cómo se llama? De un disco, el volumen de un disco. Entonces, aquí va a ser igual el volumen de un disco al área del disco por el espesor, que es de X. Entonces, esto va a ser igual a pi bueno, si es, ¿cómo que se llama? Si es de este tipo, entonces sería el diferencial de volumen sería igual a pi por R sub 2 al cuadrado menos R sub 1 al cuadrado por diferencial de
Diferencial de x siempre y cuando el rectángulo sea vertical. Si el rectángulo es horizontal, sería de y. Entonces ahora este es el diferencial de volumen. Este es el volumen el volumen de un disco. Ahora, el volumen del sólido va a ser igual a, ahora bien, y también cuando ya vamos a ver los ejemplos, vamos a ver, cuando hay casos en el cual aquí es igual, esto es en forma general, Ahora bien, el volumen del sólido va a ser igual al volumen de todos, así como el área era de todos los rectángulos, aquí sería el volumen de todos los discos. Entonces, ¿eso va a ser igual a la integral desde A hasta B de f de x al cuadrado menos g de x al cuadrado por diferencia de x. Ahora, en este caso es cuando tenemos, para el caso que tenemos, y sobre ese presentan en el tiempo de clase, cuando tenemos una figura así, tenemos, aquí está, el eje Y, el eje X, aquí tiene la función F, aquí tiene la función G, aquí viene el A, aquí viene el B, aquí está el área, y aquí está el rectángulo. Entonces, el volumen total de la región sería desde A hasta B, desde A hasta B, cuando el rectángulo es vertical, y el ancho va a ser de X. Y entonces, por el ancho por de X. Entonces ahora, yo no puedo que nada más hago alusión a lo que tienen en el guión de clase, y es el que presentan también los libros. Pero si tuviéramos, en este caso, ¿quién es el eje de rotación? Es el eje X. El eje de rotación. Ahora, pero si el eje de rotación fuera el eje Y, entonces cuando el rectángulo, también otra cosa, cuando el rectángulo es vertical, quiero usar en función de X. Pero si el rectángulo fuera, por ejemplo, así que solamente me preguntan porque fuera, en vez de poner aquí las dos funciones, fuera algo así. Entonces aquí sería el eje Y. Esto no tiene el proyecto. Entonces aquí esta sería la región de aquí hasta aquí. Entonces, como aquí ponemos A y B, para no confundir, cuando son regiones que son en el eje Y, aquí se pone C y se pone D. Y el rectángulo es horizontal y no vertical. Y aquí, si el eje de rotación fuera, por ejemplo, aquí el eje Y, aquí habría un hueco. Y aquí sería el de Y. Entonces, en este caso, cuando la región así es el tipo que digamos aquí, que el rectángulo es horizontal, entonces aquí el volumen total sería así, cambiaría de C a D. Solamente que para un examen, ustedes no ponen A y B ni C a D, no que solo ponen los límites. Entonces, de C a D, ¿y aquí qué pondría? Entonces, en este caso aquí, si el rectángulo es horizontal, la X está en función de la Y. Entonces, tendrían, por ejemplo, aquí, tendrían f de y al cuadrado, menos g de y al cuadrado. Esto no lo tienen en su proyecto, lo estoy explicando, no lo tienen. Por diferencial de y. Cambiaría, porque el proyecto solamente tiene cuando es un rectángulo vertical, está en su proyecto y va de A a B. Ahora, pero ¿qué pasaría si fuera de C a D, si fuera rectángulo horizontal? Que entonces acá la X estaría en función de Y. Ahora, aquí, esta es la Y más grande menos la Y más pequeña. Y mayor menos Y menor, la Y más alta menos menos alta. Pero cuando el rectángulo es horizontal, no hay alturas, no que se dice X derecha y X izquierda. ¿Cuál va a ser la X más grande? La que está más a la derecha. Obvio, la que está más a la derecha, porque en ese sentido crece los números.
van de izquierda a derecha, ¿verdad? Entonces, si el rectángulo es sector horizontal, entonces esta sería esta X, esta sería F, esta sería F, esta sería G. Entonces, ¿quién es mayor? F, porque está más a la derecha que G. Ustedes lo vieron ustedes. Ahora, entonces, por eso, esta sería la X más X derecha menos X izquierda. La que está a la derecha es más grande. Solamente aclarando que esto no aparece en el folleto. Solamente aparece ya de facto. Entonces ahora vámonos. Quiero ver ya para... Aquí. Entonces, para resolver ejercicios, lo que vamos a hacer para resolver un ejercicio. Es lo que les digo, no me puedo poner a dibujar porque entonces, si se veían como 10 dibujos, solamente dicen ni terminaría siquiera. Pero estos dibujos que estoy haciendo los tienen ustedes en su guión. Ahora yo voy a hacer los dibujos de los ejercicios. Ahora, ¿qué pasos hay que hacer? También es una cosa arbitraria, no es por fuerza, pero un método para resolver este cálculo del volumen puede ser este. Primero, el primer paso, ¿cuál sería? Graficar, y eso si quieren anótenlo. Graficar la superficie que se va, graficar la superficie. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Graficar la superficie que va a rotar, alrededor del eje de giro. Es lo primero que hay que hacer. Alrededor del eje de giro. Alrededor del eje de giro. Vale, entonces, ¿a qué se refiere con eso? Bueno, en lo que ya vimos. Si es de la región, es lo primero que vamos a hacer. Algo así. Lo que habíamos hecho antes. Y igual a y de x igual a 4 y y igual a 0. Entonces, dibujan la región. Dibujan la región. Ese es el primer paso. Segundo paso, anoten. Esa es una forma que les puede ayudar. No es obligación. Segundo paso. Preparar la función y los límites. 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 Una vez que yo tengo aquí, bueno, vamos a suponer que son rectángulos verticales porque no hay equilibrio. Entonces, preparar la función y los límites. Límites. Va, entonces, preparar la función y los límites. Entonces, cuando digo yo sobre preparar la función y los límites, me refiero a esto más que todo. Me refiero a que, por ejemplo, si yo observo, si los datos que me dan el problema, que son y igual raíz cuadrada de x, era raíz cuadrada, raíz cúbica, raíz cuadrada de x, suponiendo que esto fuera igual a 4 y que esto fuera y igual a 0, fuera en la región. Entonces me dice, si esta es la región, yo sé que los límites van a ir, si fueran rectángulos verticales, irían desde aquí, lo que es la región desde aquí, de 0, hasta aquí vamos a suponer que sea 4. Entonces, si yo voy a utilizar, además aquí, si estoy diciendo que el eje de rotación es el eje X, casi más sencillo, para que el eje X, entonces, aquí, al rotar esta región alrededor del eje X, no va a haber hueco. Primero voy con lo más sencillo, sin hueco. Entonces, no va a haber hueco. Entonces, sería la región. Entonces, al ser la región, entonces digo yo, el área. Entonces, el área, si aquí, miro cuáles son los límites. Por aquí no me dice, sino que yo aquí detecto, pues, él no me dice que va a ir de 0 a 4. Entonces, otra cosa
que se me olvidó decirles, es lo siguiente, muy importante, básico es, de que en el método del disco, el rectángulo va a ser perpendicular al eje de giro. Anótelo, ahí lo tiene. Pero si no tiene, anótelo. En el método del disco que estamos viendo, el rectángulo tiene que ser por fuerza perpendicular al eje de giro. Diferente al que van a ver la próxima semana, que son las capas cilíndricas. En las capas cilíndricas, el rectángulo es paralelo al eje de giro. De manera pues que si les dicen a ustedes un examen, vaya, calcule el volumen de tal, no le van a hacer, si no le dicen por qué método lo van a hacer, ustedes miren, ustedes observan cómo les sale más fácil, si por el disco o por capas. Ahora, eso sí, que si lo hacen por el disco, el rectángulo tiene que ser perpendicular. Si el eje de giro es el eje X, por fuerza, si lo voy a hacer por el disco, el rectángulo va a ser vertical, porque tiene que ser perpendicular al eje de giro. Ahora, si yo esto lo voy a hacer con un rectángulo horizontal, entonces sería paralelo al eje de giro, entonces utilizaría capas que van a ver la próxima semana. ¿Estamos claros hasta ahí, jóvenes? Entonces, en el método del disco, el rectángulo tiene que ser perpendicular al eje de giro. Si el eje de giro es una línea recta, ¿el eje de giro quién es? El eje X. ¿Quién es el eje X? Y igual 0. Es una línea recta, pero esta es línea recta horizontal o vertical, ¿no? Horizontal. Entonces, el rectángulo tiene que ser vertical para que sea perpendicular. Ingeniero, y se utilizaría términos de X. Eso vamos a ver, depende, lo vamos a ver ya con datos concretos, pero lo que digo, en la segunda parte te digo, preparar la función y los límites, depende como lo diga. Supongan que solamente usted le dice calcular el volumen, entonces lo primero, dibujo esta región. Ahora, eso sí, tiene que ser dibujar, es decir, aunque no una cosa como dice perfecta, pero saber que esta es una recta y igual a de X. ¿Sí? Yo en un examen que me llevaran el archivo, no voy a exigir un dibujo nítido, pero sí por lo menos que tenga el bosquejo, la figura. Y igual a de X, X igual 4, y igual 0. Y que el rectángulo, si lo voy a hacer por el método disco, sea vertical, porque tiene que ser perpendicular al eje. Eso es lo importante. Bien, entonces ahora, una vez, entonces supóngase que a mí me dicen que calcule eso alrededor del eje X, entonces, si yo lo voy a hacer por el método del disco, lo voy a poner perpendicular, vertical, por fuerza, porque si no estaría incorrecto. Entonces, si lo voy a poner así, entonces quiere decir que lleva a ser igual a lleva a estar en función de X. Cuando el rectángulo es vertical, lleva a estar en función de X. Entonces, en este caso, los límites ¿cuáles van a ser? Desde A hasta B. ¿Cuál sería A? X igual a 0. ¿Cuál sería B? X igual a 4. Ya defino los límites. Y vamos a estar en función de X. Ya vamos a ver con los ejercicios que hagamos, ya con métodos concretos. Bien. Ahora bien, pero cuando digo preparar la función y los límites, ahora bien. Pero sí, yo lo voy a hacer por rectángulo. Yo lo voy a hacer por rectángulo horizontal. Entonces iría desde y igual a 0 hasta este punto. Si aquí es 4, raíz de 4, ¿cuánto es? 2. Entonces iría desde y igual a 0 hasta y igual a 2. Y iría aquí un de y, no de x. Ahora, en este caso también, ¿qué más puedo decir? Ahora, si el rectángulo es horizontal, tengo que poner la x en función de la y. Entonces, si yo tengo y igual raíz de x, entonces, ¿qué tendría que hacer para pasar la x en función de y? ¿Qué tendría que hacer? Cambiar la variable. No, aquí. Sí, para despejar la x, primero para despejar la x. ¿Cómo despejo la x? Llevar al cuadrado. Ambos miembros. Entonces sería y cuadrado. Entonces, ya si yo voy a hacer por rectángulos ¿cómo se llama? Horizontales, tendría que poner no y igual a y, sino que x igual a cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Por lo menos ya miran esa cuestión. Todavía no hemos hecho ningún ejercicio, solo estamos con los pasos preliminares. Entonces, lo primero, hacer el área y dibujar el rectángulo. Ya sea, bueno, obvio,
Bueno, es decir, aquí, pero si aquí hago esto, sería porque el eje de rotación va a ser el eje Y. Si el eje de rotación es el eje Y, como tiene que ser perpendicular, el rectángulo sería horizontal. Es decir, si el rectángulo sería, si el eje giro sea el eje X, el rectángulo sería vertical, porque tiene que ser perpendicular. Entonces, de acuerdo con eso, preparo cómo va a ser el rectángulo, si vertical o horizontal, y ver si la lleva en función de X o la X en función de Y. ¿Estamos claros hasta ahí, no? Entonces, repitiendo, si el rectángulo fuera vertical, sería Y en función de X. Iría de 0 hasta 4, porque el eje giro es una línea recta horizontal, tendría que ser por fuerza el rectángulo vertical. Pero si el eje giro fuera así, el rectángulo tiene que ser perpendicular, iría aquí acostado, iría de este bien hasta este. Y entonces tendría que poner la X en función de Y. En este caso, aquí sería X igual y A al cuadrado. Y el último paso sería aplicar la fórmula del método del disco. Entonces, nos quedaríamos hasta aquí, jóvenes. Entonces, en la otra sería solamente ejercicios. Por favor, denle una repasada, digamos, a esto. Y el miércoles vamos a hacer solamente ejercicios. Iría desde ejercicios menos complicados. Comenzaría con 2 ejercicios del disco, es decir, sin anillo, sin hueco, para luego hacer con hueco. Y entonces, cuando ustedes vayan entendiendo, pues subiendo el nivel. ¿Alguna pregunta, Jairo? Jairo, levantó la mano, Jairo. Jairo, levantó la mano. No, todo bien, solo era para dejar de carne. Entonces estamos claros, los espero el miércoles. Vamos a comenzar los ejercicios. Vamos a ir hasta el miércoles. Y lo que pasa aquí, tienen ustedes algunas aquí, entonces es difícil ver esto. Y es tanto que ver. Pero denle una leída al folleto que está en clase, denle una leída. Vamos a hacer los ejercicios, vamos a comenzar desde lo más fácil hasta lo más difícil. Primero, yo no me voy soltando hasta uno difícil, mientras no miro, yo voy palpando cómo va el nivel de que va captando las cosas. Y aquí estoy viendo que está algo crítico. Yo me doy cuenta. Entonces, primero voy haciendo ejercicios gracias Karen, desde los más fáciles, luego hasta los más difíciles. Pero ya con lo de ahora, aunque cosas no las han entendido, ya por lo menos ya saben, lo primero es hacer la región. Luego ver. Luego ver si es disco, el rectángulo va a ser perpendicular al eje giro. Y luego, sí, dado eso, puede ver si la Y está en función de X o la X en función de Y. Entonces, vamos a comenzar, los espero el miércoles. Entonces, cuídense, gracias.